La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Soy Irene León, socióloga de Ecuador. Esta presentación trata de la izquierda y los progresismos frente al capitalismo en recomposición. Para abordar el estado de los progresismos y las izquierdas, pondré brevemente en perspectiva algunos elementos contextuales y conceptuales del capitalismo y del socialismo en el siglo XXI que nos permitirán dilucidar el carácter sistémico de la disputa en la que se expresan estas dos vertientes en Latinoamérica y el Caribe. En un segundo tiempo, colocaré algunos de los principales ejes articuladores y campos de actuación política de las propuestas de izquierda y del progresismo para finalmente esbozar algunos desafíos políticos y estratégicos contextualizados en la presente fase del capitalismo global. América Latina y el Caribe están en disputa. Es una disputa que involucra los horizontes de futuro y abarca los más integrales sentidos de humanidad. Su motivo son las propuestas alternativas al capitalismo, las iniciativas de cambio e incluso propuestas antisistémicas que han ganado espacio en la región o desde la región en el primer cuarto del siglo XXI y que han llegado incluso a disputar poder, contenidos, como lo dije, y hegemonía al capitalismo, o por lo menos al neoliberalismo. Y si no es hegemonía, por lo menos resistencias muy sólidas. Son propuestas únicas, cuyos enfoques han alcanzado esferas aún inéditas en la historia de la región, pues aluden al perfil geopolítico y geoeconómico de la globalización y por tanto colocan agendas que tienen que ver con la soberanía de los países, con la región como espacio de proyección histórica, con la superación del modelo capitalista y patriarcal y más. En términos conceptuales y políticos, podemos incluso despejar delineaciones de alternativas civilizatorias, pues hay propuestas que cuestionan no solo el modelo de acumulación, sino el mismo proceso de organización de la vida. Buscan a revertir la centralidad de la acumulación del capital para colocar la reproducción de la vida en el centro de las preocupaciones societales. Esto se expresa particularmente en las propuestas como la del socialismo en el siglo XXI, Chávez 2013, el buen vivir en Ecuador, expresado en el Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución en 2009, el vivir bien, expresado en el Plan Nacional de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia 2006, en la Constitución y en otras instancias y documentos. El socialismo integral, que coloca este proyecto como uno de humanidad que involucra todos los modos de producir la vida, como propone Fidel en general, pero en particular desde el 2001. Se proponen estos como procesos de cambio pacíficos, posibles a través de una reconceptualización contrahegemónica de diversos conceptos, preceptos, modos institucionales. La reconceptualización del Estado, por ejemplo, es uno de los ejes fuertes que mueven la línea a todo lo propuesto anteriormente. Es decir, refundar el Estado desde unos principios diferentes, como lo veremos más adelante. Y sin duda, en un momento en el que
el neoliberalismo, esta esfera del capitalismo, llegó incluso a negar la posibilidad de cambiar su rumbo. Esto se propone como una propuesta y como procesos de construcción basados en conceptos como la participación, la descolonización e incluso la despatriarcalización. Y en esto último destaca, por ejemplo, un concepto nuevo, innovador, como es la propuesta de Hugo Chávez, el socialismo feminista, que recoge distintas iniciativas paradigmáticas que se colocan en esta parte del siglo XXI. El progresismo, por su parte, apunta hacia el neoliberalismo y la búsqueda de soluciones frente a las consecuencias que resultan de la crisis sistémica del capitalismo. Enfoca su agenda en torno a políticas públicas redistributivas, cambios o soluciones frente a las desigualdades y distintas iniciativas similares relacionadas con la gestión del Estado y con la relación del Estado con los otros actores, con el mundo privado, etc. Coincide con la necesidad geoeconómica y geopolítica dicha anteriormente por la propuesta de socialismos, la propuesta, decía, económica y geopolítica de la integración regional, especialmente en tanto esto permite a Latinoamérica y el Caribe acumular un poder que permite una mejor negociación, un mejor posicionamiento ante terceros. Abordaré esto más adelante. Ahora quiero subrayar la relevancia de estas dos propuestas. Uno, porque sus contenidos contienen un horizonte de sentido histórico, es decir, que han logrado colocar propuestas paradigmáticas, paradigmas que proponen cambios no solo en el modelo de acumulación, como lo decía, sino en la propia organización de la vida. Es decir, no se está hablando solo del modo de producción, sino de cómo organizar el conjunto de la sociedad bajo una perspectiva diferente a la conocida hasta ahí. Esto marca también un punto diferente esta propuesta porque son ideas, son propuestas, son paradigmas más bien que se han levantado en una relación dialéctica con la práctica. El socialismo en el siglo XXI, por ejemplo, se conceptualiza, se construye y se constituye a la par del mismo proceso de construcción de patria y patria grande que despuntó a inicios de este siglo. Igual sucede con las propuestas de buen vivir y vivir bien. Ambas propuestas, izquierda y progresismo, colocan prioridades geopolíticas y geoeconómicas. La integración regional que ya mencioné y es clave, la mirada al sur geopolítico, la soberanía, que son sin duda clave para incidir como región, como propuesta en el contexto del siglo XXI, que es uno, como lo sabemos, marcado ya por la concreción del capitalismo global. Un capitalismo global en una crisis, pero también en reorganización, una reorganización y crisis definidas por sus contradicciones pero también por los alcances de la globalización. Un capitalismo global que está marcando paso hacia una transición para un nuevo modelo de acumulación capitalista erigido a través de la digitalización, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la robótica y otros, pero sobre todo organizado bajo la economía de lo que conceptuamos como los poderes fácticos del capitalismo global, es decir, el capital financiero, las megacorporaciones privadas. Es una etapa donde el capital y el poder es cada vez más condensado en estos actores privados que influyen y deciden
por encima de los países, de los gobiernos, de las instancias multilaterales, y que a la vez están sobre todo empeñados en rediseñar el mundo según sus intereses. Entre los ejes programáticos de estos actores del poder global destaca su declaratoria de fin del Estado, y más aún de cualquier forma de estado de bienestar, así como también la eliminación de cualquier idea de proyecto colectivo, es decir, todo lo válido es lo que propone el mundo corporativo, las organizaciones cada vez más monopólicas del capital. Ellos proponen lo que llaman cambios estructurales en el contrato social entre ciudadanía y Estado, es decir, las corporaciones en poder de la globalización se proponen como mediadoras de primera línea en esa relación, por fuera de la institucionalidad, por fuera de la legislación internacional y, claro, por encima de cualquier noción de Estado, de soberanía, de proyecto soberano. Es de esa realidad que tratan quienes hablan de la dictadura del mercado, especialmente desde el campo de las ciencias sociales del siglo XXI. En este contexto, el socialismo en el siglo XXI y el buen vivir, el progresismo, marcan una línea de diferencia sustancial porque colocan la defensa de lo colectivo, el Estado redefinido, reconceptualizado en función de proyectos populares y, claro, insisto, colectivos. A la vez, esta propuesta de ambos plantean un futuro integrado, como lo dije, en comunidad de intereses de la región y del sur. Y esto como posibilidad de proyección como sociedades, pero también como único mecanismo posible para encarar esos poderes desmedidos del capital, de los poderes fácticos. Es en ese escenario que el planteo del progresismo y de la izquierda es posible y que puede visualizar iniciativas como las de una nueva arquitectura financiera regional o políticas conjuntas justamente para enfrentar la relación de poder vertical que impone el mundo corporativo, transnacionales y sin duda su sede especial como es Estados Unidos, el imperialismo. Y justamente cuando después de Estados Unidos y China, la tercera potencia financiera del mundo se llama BlackRock, que es un fondo de inversión privado de sede estadounidense dirigido por Lawrence Fink, es ineludible para el progresismo y la izquierda colocar en la agenda estas realidades, es decir, la presencia, la importancia de los poderes supranacionales, de estos poderes fácticos del capitalismo global. A la vez, para el poder corporativo, el mismo, las propuestas de soberanía provenientes de América Latina y el Caribe, las propuestas de la izquierda y el progresismo, constituidas en espacios de disputa de poder internacional sobre todo, representan un obstáculo ante sus objetivos de privatización, ya no de un área, de una zona, de un recurso, sino del planeta. Un ejemplo de estos planes de apropiación, de privatización del planeta que a veces parecen retóricos, un ejemplo, decía, muestra la intervención de estos actores de la reciente COP26. BlackRock, este tercero poder financiero del mundo, esta corporación, consorcio de corporaciones más bien, se ha involucrado directamente en asuntos relativos al calentamiento del planeta, que considera una muy buena oportunidad para hacer negocios. Entonces, BlackRock ha propuesto
convertir el 30% del mundo natural del planeta en áreas naturales protegidas, gestionadas, hasta ahí vamos bien, pero la propuesta dice gestionadas por el capital financiero privado, con lo cual hasta el año 2030 quedaría legitimado el mayor operativo de acaparamiento de tierra del planeta. En pocas décadas, el gran capital podría reducir el mundo natural a capital financiero, señala el politólogo italiano Petrella. No olvidemos que días antes del inicio de la COP26, gestores de la Bolsa de Wall Street lanzaron una nueva categoría de activos financieros sobre todos los elementos de la naturaleza. Así, si hasta hace un par de años, con 6.3 trillones de dólares, ya esta corporación se colocaba a la par del PIB de Francia y Alemania juntos, en 2021, con 9.5 trillones y ya como la tercera potencia financiera del mundo, se impone la pregunta: ¿qué esferas podría quedar fuera de su alcance? Y por ende, aquí viene la importancia de la propuesta colocada por las izquierdas y los progresismos del siglo XXI en América Latina sobre las soberanías, en plural, soberanía sobre los recursos, sobre el espacio satelital, sobre la economía, la gestión financiera, etcétera, etcétera, soberanías en plural. En este contexto de concentración aguda del capitalismo, donde incluso las propias fuentes especializadas provenientes de ellos señalan que hay fuertes indicios de que estas corporaciones, la mencionada BlackRock, conjuntamente con Vanguard y State Street, llamadas como las Big Three, controlen ya las más inéditas fronteras del mercado global. Se dice que juntos podrían convertirse desde sus propias fuentes en los principales propietarios del mundo o, como lo señala el mencionado Ricardo Petrella, reafirmar su posesión de señores de la tierra, a no ser que propuestas como la de las izquierdas y el progresismo latinoamericano y propuestas similares propuestas en otras partes del mundo puedan tener consecución. La privatización de la tierra y en realidad de todo lo que se mueve en el planeta es la principal amenaza para la sostenibilidad de la vida, que es uno de los ejes articuladores de la iniciativa de la izquierda en el siglo XXI y del progresismo. En ese campo, por ejemplo, la digitalización de la agricultura, que ya está en marcha, no solo marcará el fin del mundo campesino, sus modos de vida y formas de organización local, sino también modificará sustantivamente el trabajo y las fuentes relacionadas con el trabajo en esa área y de modo extensivo en esas áreas, en todas las áreas relacionadas con la alimentación. Entonces, frente a las propuestas del progresismo y de las izquierdas de organizar las sociedades en función de la sostenibilidad de la vida, está esta propuesta del capital, ante la cual estas dos corrientes presentan su resistencia y su nueva visión de organizar el mundo. Está en marcha, como conocemos, una reorganización del trabajo a escala global. En el actual momento, sabemos, viene arrojando en el limbo a millones de trabajadores y trabajadoras, que no serán reinsertados en ninguna esfera nueva ni anterior. Hemos escuchado en estos tiempos, con el pretexto de la pandemia, volver casi natural esta aseveración. Es decir, el desempleo ha crecido y casi se hace natural decir por causa de la pandemia, pero sin duda la pandemia tiene su cuota, pero esto tiene que ver con esta reorganización del trabajo por parte del capital.
La misma Organización Internacional del Trabajo ya ha señalado síntomas de precarización laboral, más precarización aún. Mientras se prevé que hacia el 2030, cerca de 23.5 millones de puestos de trabajo serán puestos creados o más bien que han transitado hacia nuevas tecnologías, hacia esta reorganización del trabajo en función del capital global y la digitalización. Entonces, mutarán hacia la realidad virtual y la realidad aumentada. Tareas de formación, de reuniones, de atenciones, ventas, etc. Entonces, estamos hablando de una reorganización del capital y del capitalismo, frente a la cual la izquierda y el progresismo proponen lo contrario, es decir, ponen en disputa estas lógicas del capital, del capitalismo dominante, para romper con esas y organizar las sociedades en función de la gente, en función de ecosofías, de modos interrelacionales de concebir la vida y la naturaleza. Entonces, mientras esta fase del capitalismo, por su propia naturaleza, por su propio procedimiento, descarta a la gente, podemos esto constatar simplemente al colocar como un ejemplo el carácter monumental de la movilidad humana, una movilidad humana sin mucha perspectiva de futuro, con mucha desesperación, motivada por la supervivencia, en el que conocemos muere tanta gente incluso, pero bueno, es un síntoma de este rechazo que produce hacia el trabajo, hacia la organización colectiva, este momento de reorganización del capitalismo, de la mano del mundo corporativo, de las transnacionales, como insisto. Entonces, es a esas situaciones, a esas condiciones del capitalismo en el siglo XXI que referimos cuando enfatizamos en la importancia de colocar en el centro de los análisis de este tiempo la contradicción capital-vida, al tiempo que sin duda esta contradicción cada vez más evidente se revierte también como propuesta en los entornos militantes, en los entornos de los movimientos populares, de los movimientos sociales de la región y del mundo, al colocar la consigna de la vida por encima del capital, como lo están haciendo en este momento varias articulaciones provenientes de estos sectores. De hecho, un segundo actor relevante de la izquierda y el progresismo en el siglo XXI resulta de estas articulaciones populares, campesinas, feministas, sociales, de intelectuales y otros. Es decir, la organización de la sociedad, la organización popular, también se plantea enfrentar estas realidades, mirar de cara a la emergencia de este poder cada vez más concentrado y de los capitales cada vez más concentrados que colocan su reproducción capitalista por encima de la vida de las personas, de la proyección de las sociedades. Entonces, los movimientos también cada vez más están generando propuestas para encarar esta fase del capitalismo del siglo XXI. De hecho, este siglo despunta con la propuesta de otro mundo es posible, que es la propuesta del Foro Social Mundial, que convocó desde inicios de siglo a miles y miles de personas, de organizaciones, de iniciativas en el mundo para cuestionar justamente los efectos de estos poderes crecientes de la globalización.
En ese mismo tono, en el mismo tiempo, emergió la Asamblea Mundial de Movimientos Populares, que buscaba desde los actores del mundo popular a generar resistencias ante esta gran presencia del capital y de su pretensión de colocarse por encima de todo lo que existe como organización social, incluso como esferas nacionales, multilaterales en el planeta. Las iniciativas populares campesinas lograron identificar esta problemática. La Vía Campesina Internacional, por ejemplo, en sus primeros años, cumplió la Vía Campesina 30 años y colocó desde sus inicios, entre sus objetivos principales, una resistencia a esta globalización de la agricultura. Una de sus reivindicaciones era que la agricultura se quede fuera de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Y todo este tiempo ha generado propuestas en ese sentido, es decir, que la agricultura y la alimentación sean organizadas en función de las necesidades de los pueblos. La soberanía alimentaria, como concepto forjado desde estas instancias, por ejemplo, refleja esa reivindicación sustantiva de que la organización de la alimentación sea hecha en función de los pueblos. Entonces, en ese mismo trayecto, frente a esta gran propuesta del capital transnacional ahora, llamada digitalización de la agricultura, esa misma organización que es la más grande de los campesinos y las campesinas, propone resistencia a través de la agroecología, la organización soberana de la agricultura y la distribución soberana de la agricultura por parte del propio campesinado, del mundo rural, de la agricultura urbana también, contraria al proyecto del capital. Esta propuesta dialoga sin duda y de modo sustantivo con la presentada al inicio, el socialismo en el siglo XXI y las propuestas del buen vivir y otras similares que han despuntado y que se han convertido en ejes paradigmáticos de unas propuestas de cambio, como lo coloqué. Igualmente, en estos tiempos se proponen iniciativas de carácter amplio mundial, como los encuentros mundiales de los movimientos populares, Pan, Techo y Tierra, que fueron inicialmente organizados en el Vaticano y luego se han desplazado, por ejemplo, al Estado Plurinacional de Bolivia, a otros escenarios. Pero lo importante es que los movimientos populares del mundo se organizan justamente para resistir a estas nuevas fuerzas combinadas del capital global. En otros escenarios también podemos ver que desde intelectuales, artistas, la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, por ejemplo, fundada por Fidel y Chávez, coloca este concepto, el concepto de humanidad, de esta visión de integralidad, como una línea conductora de la construcción del desarrollo de propuestas alternativas de pensamiento propio, de pensamiento crítico, con esa línea de conducción. La Internacional Progresista, el Grupo de Puebla, que han sido de más reciente factura, igual se proponen en esa línea. He destacado en esta presentación la importancia de las conceptualizaciones del socialismo del siglo XXI y del buen vivir, vivir bien, cuyos contenidos constituyen verdaderos hitos históricos para el cambio en la región. En tanto sustentan no solo un cambio en el modelo de acumulación, sino que proponen nuevos paradigmas para la organización de la vida, colocando esta última al centro y no la acumulación del capital como hace el capitalismo desde hace varios siglos. He enfatizado en que estos conceptos
se producen o más bien se construyen de modo dialéctico en procesos reales de edificación del socialismo o de resistencias, en todo caso de alternativas al poder del capital. Sus contenidos y enfoques son de carácter sistémico y han sido colocadas en el horizonte como proyectos de largo alcance, el buen vivir, por ejemplo. Por lo tanto, su validación no reposa necesariamente en los niveles de concreción inmediato, pues esta depende justamente de una disputa compleja frente al poder del capitalismo como poder global hegemónico. Insistimos también en la relevancia de los conceptos articulados en torno a la sostenibilidad de la vida y no en torno a la acumulación del capital. La reproducción de la vida por encima de la acumulación del capital. Estos enfoques dialogan, dijimos, con iniciativas políticas relevantes en el siglo XXI, tales como la economía para la vida, el feminismo y otros. El buen vivir, en el caso, para insistir en su enunciación, se enuncia como una posible consecución colectiva de una vida plena, basada en relaciones armoniosas y equilibradas entre los seres humanos y la Madre Tierra, viviendo bajo principios de reciprocidad, complementariedad y no con aquellos de individualismo y competencia como los que coloca el capitalismo y el mercado. El socialismo en el siglo XXI, dijimos, articula una propuesta bajo ejes similares y una profunda mirada geopolítica con propuestas como la de reconstruir el mundo desde una perspectiva multipolar y pluricéntrica, como colocó Chávez, que involucra una dialéctica diferente, de una mirada diferente a la globalización, a la posibilidad de ruptura con el hegemón, y a la vez es una relación dialéctica de los contextos con el mundo, que en el caso Chávez simbolizó con mirar el mundo desde Venezuela y Venezuela desde el mundo. En fin, ambas propuestas colocan al socialismo como horizonte y su consecución como un desafío de la época. En términos estratégicos, dijimos, están sobre el tapete propuestas clave como la desneoliberalización, la descolonización, el feminismo socialista que colocó Chávez, y a la vez también están sobre la mesa medidas, la regulación del poder del mercado y la construcción de otras formas de vivir la democracia. En fin, la izquierda y el progresismo cuentan con un significativo acumulado de contenidos, líneas estratégicas y experiencias para construir estas alternativas al capitalismo como está planteado, y que ya desde estas dos tesis se ha quedado un avance importante para Latinoamérica y el Caribe y para el mundo. Finalmente, los países en proceso de cambio o de construcción del socialismo son en sí mismo un crisol de demostraciones de que los cambios son posibles, complejos, pero muy posibles. Los contenidos que han puesto en escenario estos países son también, sin duda, elementos clave para la formulación de otras miradas de la política internacional, para mirar también desde otras perspectivas a la economía global, a otros temas clave como la misma gestión del conocimiento, de la tecnología y otros elementos. En todo caso, tenemos el desafío de tomar muy en serio estos avances epistemológicos, conceptuales que el socialismo en el siglo XXI y el buen vivir bien han colocado en el escenario.
Sin duda, ambos también son un reto para las ciencias sociales, para la ciencia política, para la filosofía, la economía política, en fin, puesto que todavía no han sido formalmente o en muchas partes no han sido integrados al currículo y por lo tanto no son aún en la extensión que deberían ser materia de análisis. El progresismo y la izquierda, hemos dicho, es un mundo heterogéneo. Hemos referido en esta presentación especialmente al socialismo en el siglo XXI y al buen vivir, vivir bien, porque por su amplitud presentan una disputa sustantiva real frente a los poderes del capital y que además se construyen en procesos vivos. Y claro, quedan muchos retos para el progresismo y la izquierda en el contexto. Entre esos, construir una agenda mucho más intensa frente a los poderes fácticos del capital global que sin duda marcan una reconfiguración del modelo de acumulación en este momento. También hay una agenda necesaria frente a la privatización de la democracia, la confiscación incluso del concepto democracia por la derecha y la neutralización de la política o el tránsito del enfoque de lo político hacia un uso mercantil. De hecho, el neoliberalismo satanizó la política y continúa haciéndolo, y cada vez más la política es vista como una disputa para transitar hacia la reconfiguración del mercado más bien. Entonces, no obstante, frente al avance de las propuestas alternativas en la región, vemos también la consolidación de los sectores organizados políticamente, a la vez que lo niegan, de la derecha, de la extrema derecha, con estrategias que van desde las incursiones bélicas que pretenden, los golpes blandos, la judicialización de la política, como también operativos psicológicos, persecuciones, en fin, hay una arremetida frontal y una derecha cada vez más articulada para imponer las reglas del capitalismo, las reglas del mercado. Wallerstein decía que para esta fase en la disputa entre una eventual bifurcación entre el cambio posible y la consolidación, la reconfiguración del capitalismo, esta segunda vendría con un autoritarismo muy potente. Y estamos en América Latina viviendo ya esa arremetida de esta reconfiguración autoritaria del modelo. Entonces, sin duda, también, a pesar de eso, estas tesis de las que hemos hablado, como también las experiencias reales que existen en la región, nos muestran que las cosas pueden ser de otro modo. Y sin duda, con estos elementos y muchos más, queda planteado que Latinoamérica tiene con qué y continuar en estas vías, tanto de construcción de pensamiento como de procesos vivos, es una posibilidad innegable. Gracias, y gracias por invitarme a participar en este seminario internacional. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional, Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.